Gracias a esta guía podrás hacerte con todos y cada uno de los espadones curvos, desde lo más sencillo a lo más complicado de conseguir, todo paso a paso. Bienvenidos gente, espero que estéis pero que muy bien, porque os voy a explicar las características de cada uno de los 9 espadones curvos que existen y cómo encontrarlos. En el caso de que os interese que haga más vídeos de este tipo o nombrando mis tops por categoría, tan solo deja tu buen like. Por cierto, me encantaría saber cuál de estos 9 es vuestro preferido y el por qué. Ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Número 1. Comenzamos con el famoso colmillo de sabueso. Escala combinando muy bien tanto en fuerza como en destreza, aunque escala mejor en destreza, claro está. Lo considero como una de las mejores armas que hay en el juego, ya que añade acumulación de hemorragia y una habilidad muy rápida y efectiva, e incluye doble golpe. Esta arma podrás conseguirla tras derrotar al enemigo Darrywill de la cárcel eterna del Sabueso Desolado. Número 2. La desmontadora. En este caso se trata de un drop de los mercenarios del norte. Escala mejor a fuerza y tiene buen daño. Hay diferentes lugares donde aparecen estos enemigos, sin embargo, el mejor lugar que he encontrado y que está al comienzo del juego es justo en este campamento. Podrás encontrar a varios a caballo y otros a pie. Tiene una tasa muy baja, pero hay que intentarlo. Número 3. Ya que estamos con los drops, vamos a nombrar el siguiente, el machete de augurio o también llamado cuchilla de presagio. Es muy buena arma, incluso diría que es la favorita de muchos jugadores. Escala muy bien tanto en fuerza como en destreza y tiene bastante daño físico. Podrás conseguirla al derrotar al presagio que lleva esta arma, pero no siempre porque como ya he mencionado, la tasa de caída es bastante baja. En mi caso, la conseguí al derrotar al presagio que está justo al lado de la cámara junto al elevador que hay en el castillo de Velo Tormentoso. Está acompañado de un perro, así que ten mucho cuidado. Número 4. El espadón de Señor de Ónice. Estamos ante un espadón curvo que escala principalmente a inteligencia y fuerza. Incluye potencia de ataque con magia y utiliza una habilidad muy potente que me recuerda al azote de las estrellas. Esta habilidad, aunque es algo lenta, afecta bastante a varios enemigos que te rodean. Para conseguirla tendrás que derrotar al Señor de Ónice que encontrarás en el túnel sellado. Para llegar a la entrada de este túnel, tan solo tienes que hacer este recorrido desde este lugar de gracia. Número 5. La espada de escama de dragón de magma. Ideal para una build de fuerza y fe, ya que escala muy bien con estas dos estadísticas. Agrega potencia de ataque con fuego y utiliza una habilidad muy efectiva llamada guillotina de magma, la cual produce una explosión de magma y con un ataque cortante si vuelves a pulsar el botón. Esta arma la podrás conseguir al derrotar al dragón de magma que se encuentra en el mirador de Despeñarruinas. Puedes llegar a esta localización directamente o haciendo la quest de parches, que te dejo en la descripción. Si quieres llegar directamente te dejo el recorrido partiendo desde aquí.
Número 6. Como hemos mencionado a un mini jefe, ahora vamos a hablar con un verdadero jefe y el espadón que podemos conseguir al derrotarlo. Estoy hablando de la espada maldita de Morgoth, una gran espada que combina la destreza con la acumulación de hemorragia. Además, su habilidad Tajos de Sangre Maldita es bastante rápida y agresiva, ya que combina fuego y sangre. Puedes realizar 2 tajos si vuelves a pulsar la habilidad. No hace falta decir que debes derrotar a este semidios que encontrarás en la capital. Una vez lo derrotes, puedes conseguir el arma si llevas su recuerdo a Enya en la mesa. Número 7. Machete de Hombre Bestia. Estamos ante un increíble espadón enfocado a la fuerza. Tiene buena potencia de ataque y es el espadón curvo con más protección contra daño de todo, llegando hasta 81 de protección contra daño físico, 62 de estabilidad y 43 en el resto. En resumen, el más defensivo de todos. Se trata de un drop que puede caer al derrotar a estas bestias que portan dicha arma. Y pensaréis que para ello tenéis que llegar a Farum Azula. Pues te diré que yo lo encontré en un sitio mucho más cercano. De hecho, casi desde el comienzo. Si no has llegado a Farum Azula, una forma de intentar conseguirlo es a través de un portal que hay en los 4 campanarios. Para ello, deberás primero conseguir la llave de espada imbuida que encontrarás en este campanario. Ahora iremos a este portal. El cual al activarlo te llevará a una parte alejada de Farum Azula. Al bajar por la roca encontrarás a 2 de estas bestias, y una de ellas porta esta arma. Es una tasa muy baja, así que ten paciencia porque es aquí donde yo conseguí una. Si has llegado a Farum Azula, podrás encontrar a varios de estos enemigos. Por ejemplo, hay 2 al bajar el ascensor que está en este lugar de gracia. Número 8. La hoja llameante de monje. Escala mejora destreza y es de las menos pesadas, pero con un daño físico un poco más bajo que las desmontadoras. Y el machete de augurio. También se trata de un drop que puede caer al eliminar a los monjes de fuego que portan esta arma. Ojo, porque el monje que está en la torre sagrada de Caelid no suelta esta arma, al menos hasta la última actualización. El enemigo que puede soltarte esta arma se encuentra en la tumba del héroe matagigante, de los picos de los gigantes. Para llegar a esta localización vamos a partir desde aquí. Una vez estemos en el lugar, lo que haremos es lo siguiente. Avanzamos y eliminamos al primer enemigo. Giramos a la derecha y hay un camino oculto al golpear este muro. Avanza hasta el final y salta. Así evitaremos a varios enemigos. Continúa y verás un pilar escupefuego. Golpéale o dispara para que se detenga. Justo antes del pilar hay un hueco a la derecha donde tendremos al enemigo que puede soltar esta arma. Así que ya tan solo tendrás que volver a hacer el mismo camino, pero esta vez irá más rápido, ya que el pilar de fuego está desactivado. Esta es de las caídas que más me costó conseguir, así que espero que tenga mejor suerte que yo. Número 9. Y finalizamos la lista con la espada curva de Zamor. Escala muy bien tanto en fuerza como en destreza. Posee una acumulación de congelación en 65 y puede usar la habilidad Tormenta Helada de Zamor, que puede dañar a cualquier enemigo que te rodee. Para conseguirla tendrás que vencer a un mini jefe que encontrarás en la misma tumba de la anterior arma, solo que en este caso tendrás que avanzar para encontrar a este enemigo.
Bueno gente, ahora quería deciros cómo aumentar vuestra tasa de drops. Una de las formas es con el talismán escarabajo de plata. Este talismán lo podrás encontrar en el camino oculto del árbol hierático. Una vez aquí, os dejo el camino. Lo otro que podéis usar es la pata de ave macerada en plata, que podréis crear con el manual de misioneros número 3. Otra cosa que podéis hacer es aumentar vuestra estadística de arcano con la máscara de lágrima plateada que podéis conseguir al derrotar a un mini jefe en esta ubicación del río Ciofra. Bueno gente, hasta aquí este nuevo vídeo con los 9 espadones curvos que existen. Si tuviese que elegir un top 3, me quedaría con el colmillo de sabueso, el machete de augurio y el machete del hombre bestia. Aunque la espada de escamas de dragón de magma también me encanta. Me gustaría saber cuáles de los 9 prefieres o incluso cuál sería tu top 3. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!